Estamos de vuelta con todos ustedes acá en Actualidad 1020, la radio de noticias y por supuesto, sigue con nosotros acá nuestro invitado Orlando Márquez Hidalgo, laico de La Habana, director de la revista Palabra Nueva y vocero de la Arquidiócesis de La Habana. Quedábamos en el proceso, la participación de la Iglesia Católica y la definición por parte suya de dos momentos. Sí, de manera directa la participación del cardenal Jaime Ortega, ofreciéndoles a las personas la liberación según los acuerdos con el régimen castrista y luego la no participación ya en el proceso migratorio, en los acuerdos con el gobierno español, porque mucho se ha hablado de eso, hasta dónde Cuba, incluso la palabra deportación ha salido a la luz, algo que hacía muchos años los cubanos no manejamos. ¿Cómo es esa parte del proceso? No, era así, o sea, quienes aceptaban la propuesta de viajar a España, hubo algunos que no aceptaron. Hubo otros que dijeron que no podían responder sin consultarlo con la familia. El cardenal intercedió para que la familia pudiera visitarlo, contactarlos, aun cuando no fuera día de visita, y decidieron en común. Yo comprendo que hubo otros que tal vez fueron presionados por la familia también, a lo mejor nunca pensaron salir de Cuba, pero después de la experiencia que vivieron, tan dramática tal vez, de 7 y casi 8 años en prisión, alejados de la familia, los familiares pueden sentirse también deseosos de poner fin a esta tragedia, y al final aceptaron, todos los que aceptaron. Hay otros que no, que permanecen en Cuba. Yo sé todas las cosas que se dicen, y que si la agencia de viaje del cardenal, y que el cardenal deportaba, y que no fue así, ni hubo ninguna componenda para entre la iglesia y el Estado para sacar a estas personas. Era la propuesta de España. ¿Pero por qué la figura del cardenal? Quiero preguntarte, Orlando, en medio de todo esto, ¿por qué todas las críticas? O sea, yo te voy a decir con toda honestidad, en algún momento he sido crítico también del cardenal a partir de determinadas actitudes que en mi opinión no entiendo, no logro entender hasta el final, y quisiera conocer tu opinión también en ese sentido, y es el hecho, por ejemplo, en la memoria de la gente, yéndome de los presos en este momento, yéndome de la situación de los presos. Por ejemplo, en el momento en que Fidel Castro, hay una leyenda, la gente habla de algo que ocurrió y fue esta famosa misa que se dio en La Habana, y que la gente dice, bueno, ¿por qué el cardenal pidió por la salud de Fidel Castro? O sea, mucha gente que vive en este pueblo, y quiero que entiendas esa situación, hay muchos sentimientos encontrados para muchos, hay dolor en la familia dividida, gente que ha estado presa, todo eso. ¿Cuánto de cierto hay en este proceso? ¿El cardenal pidió verdaderamente por la salud de Fidel Castro? Bueno, antes de responder eso, vamos atrás, porque quisiera terminar la otra parte. A ver, vamos. Tú saltas muy aceleradamente. Es que quiero preguntarte muchas cosas, realmente. Pero no se puede saber todo. Lamentablemente no hay tiempo para conocerlo todo en este mundo. Bueno. Pero terminando con lo anterior, era así, o sea, fue él quien se implicó primero con la intervención ante las autoridades por los actos de repudio contra las damas de blanco, y eso lo implicó a él de manera fuerte en todo esto. Además, el hecho de estar en La Habana, etcétera. Y entonces las personas, una vez que aceptaban viajar, los que aceptaron viajar, ellos se ponían de acuerdo con las autoridades de quiénes eran los familiares que la acompañarían. Pero ya ahí la iglesia no intervenía. Sin embargo, vale la pena destacar lo siguiente. Él siguió interviniendo de cierto modo. Él viajó a Estados Unidos. Y a Bruselas. Viajó a Bruselas. No fue enviado por el gobierno cubano a pedir el levantamiento de la posición común, no fue enviado aquí a pedir el fin del embargo. Eso no es cierto. Él se reunió con los presos en España, escuchó sus inquietudes. ¿O la liberación de los 5 espías? No, para nada. Estos familiares también se han acercado a la iglesia. La iglesia escucha a todos quienes se le acercan que solicitan una intercesión. Aquí en Roma, igual. Él se reunió con los presos en España. O no escucha, ¿no? Ahí. No, escucha a todos. Yo todavía, a pesar de que el proceso concluyó, este proceso con España, yo, como me impliqué en esto y sigo en esto, yo recibo llamadas y cartas diariamente en mi oficina de personas familiares de presos, ya no solo presos políticos, sino todo tipo de presos que buscan una intercesión, y seguimos intercediendo, y las autoridades nos siguen acogiendo esta intercesión. Lo debo decir. Ellos siguen acogiendo la intercesión que hacemos. No siempre se resuelven las cosas a favor de la persona, porque a veces hay realmente delitos que implican una sanción. Pero aceptamos todo tipo de solicitud, sea de presos por motivos políticos o presos comunes. Entonces él viaja a España, se reúne con estas personas, viaja aquí, se reúne con el señor Jones, que entonces era asesor de Seguridad Nacional. ¿Por qué? Porque, y lo que le pide, ¿qué sucede? Cuando empiezan a viajar los presos a España, el año pasado, Estados Unidos se reúne, convoca a varios familiares, estas mujeres, las damas de blanco en La Habana,
y les dice que ellos están dispuestos a aceptar que vengan acá presos, pero tienen que haber salido de la cárcel y hacer la solicitud y esperar los 4 o 5 meses, y que solo podían viajar familiares inmediatos. Mientras que España acoge a todo de manera rápida, expedita y sin poner límites. No solamente esposas e hijos, también viajaron suegros, primos, cuñados, sobrinos, parientes. Y entonces, y ellos les dijeron también que una vez que llegaran a España y recibieran el estatus ese de refugiado, ya no podrían venir acá. Entonces, cuando el cardenal viene acá y se reúne con el señor Jones, es precisamente para hablarle de esto. Que muchas de estas personas tenían familia en Estados Unidos y querían venir a Estados Unidos. Que por favor se considerara eso. Y poco tiempo después es cuando Estados Unidos anuncia, la señora Clinton anuncia, que se analizaría caso por caso de las personas que pudieran trasladarse de España aquí. Y así comenzó. O sea que el cardenal, a pesar de todas las otras cosas que se han dicho, de alguna manera sintió que su mediación no debía terminar allí en La Habana, sino, aunque no participáramos en la migración, en el proceso migratorio, era escucharlos, ver cómo les iba, y hasta aquí llegó. Cuando él se reunió con ellos, muchos querían venir a Estados Unidos, otros tenían inquietudes porque no habían recibido su título, etcétera, etcétera. Y hasta ahí, o sea, el proceso concluyó en relación con España, pero bueno, la Iglesia sigue escuchando este tipo de reclamos. La otra pregunta, que finalmente pasamos a la otra pregunta. Hay que considerar ante todo que la Iglesia incluso está en el ritual antiguo de la Iglesia orar por todos los gobernantes, y está en el Evangelio. Ora por tu enemigo, ora por quien no piensa como tú, ora por el que te hace mal, no obres de manera igual porque te hace mal. Sé bueno y santo como tu Padre es santo. Así hablaba Jesús a los discípulos. En este caso, cuando se presenta la enfermedad de Fidel Castro, era un momento sumamente singular el que se abría en Cuba. Y se reúne el comité permanente de la Conferencia de Obispos y elaboran este documento en el que hablan de la realidad de esta nueva situación que se presentaba con la enfermedad, una situación novedosa, crítica. Solicitan a los fieles que oren para que Dios acompañe a Fidel Castro en su enfermedad. Dice así. Y solicitan que nadie, que ojalá todo se resuelva internamente sin una intervención foránea o algo que sea negativo a aquel proceso que se estaba viviendo. O de manera que orar por los enfermos no es nada extraño para un católico o para un cristiano. Para quien conozca el Evangelio, orar por un enfermo, orar por un enemigo, visitar a un enfermo, eso no es extraño. Y al final del documento decía, este texto debe ser leído en todas las iglesias el próximo domingo. Y efectivamente así se hizo. Sucedió que la imagen o el mensaje llega aquí y a otros lugares. A todo el mundo, a través de las agencias internacionales. A través de las agencias de prensa que están en La Habana. Las agencias de prensa escrita o televisiva, etc. El cardenal es arzobispo de La Habana. Vive en La Habana. A él le correspondía leerlo en La Habana, como otros obispos lo leyeron. El de Pinar lo leyó en Pinar, el de Matanzas en Matanzas, y así sucesivamente, y los curas en sus parroquias. Porque eso fue lo que dispuso el Comité Permanente de la Conferencia de Obispos, que ese texto se leyera en todas las iglesias de Cuba. Por lo tanto, a él le correspondía leerlo donde sucede, que es la Catedral de La Habana. Y siendo un documento que tenían de antemano los periodistas, pues ellos fueron a la catedral y ahí filmaron y grabaron, después de la misa, el cardenal leyendo este texto que, al igual que él, lo leyeron todos los obispos en Cuba y todos los sacerdotes. ¿Qué iba a hacer él? No solo iba a ir a leerlo a Huira de Melena o a Huatao. Su sede, su cátedra, es la Catedral de La Habana y allí lo leyó. Es todo respecto a eso. Pero es que hay mucho dolor. Yo quiero entender y te quiero preguntar, Orlando, porque primero te respeto muchísimo y te lo voy a decir ahora, hemos conversado estos minutos, pero la labor que están realizando ustedes en Palabra Nueva para mí es muy valiosa. O sea, desde la perspectiva católica, y quería preguntarte esto, ¿cuánto influye o no el cardenal Jaime Ortega y Alamino en lo que ustedes publican?
¿Hay algún tipo de indicación que tú recibas desde el arzobispado para hablar de esto, hablar de lo otro, decir esto, no decir lo otro, tener una actitud más o menos crítica con el régimen, con el gobierno, como dices tú? ¿Es así? Sí. Como siempre, me haces dos preguntas en una. Sí, pero es que es tiempo. Vamos a seguir te voy a hablando. responder la primera porque resulta muy interesante. A ver. Con lo que mencionas tú, lo del dolor. Efectivamente hay mucho dolor. Somos un pueblo dividido, somos un pueblo que ha padecido separación, traumas, etcétera. Yo he tenido la oportunidad de viajar a esta ciudad varias veces. El año 96 fue la primera, gracias a la invitación de una amiga que quisiera mencionarlo aquí, que me quiso mucho, a muchos cubanos, que fue María Cristina Herrera. Uh-huh. Lamentablemente no está allá. Uh-huh. Ella de algún modo representaba el dolor de muchas personas. Pero he hablado con muchas personas que han sufrido acá, pero también hay muchas personas que han sufrido dentro de Cuba. Aquí lo importante... Yo hablo del sufrimiento del pueblo cubano, no del exilio ni de la gente de la isla. Hablo de todo el pueblo cubano. Yo coincido contigo y por eso me gusta reiterarlo. O sea, somos un pueblo que ha sufrido mucho. Aquí y allá, y no ni de un lado o de otro no debemos olvidar el sufrimiento ajeno, porque eso hay que tenerlo en cuenta siempre, si no, no pensaremos entonces como pueblo o como nación. Y entonces creo que eso es lo que nos podría ayudar a comenzar a superar el dolor. Hay que muchas veces hemos hablado de reconciliación, la iglesia habla de reconciliación, pero no es posible si uno no se reconcilia consigo mismo ante todo, con su propia historia, con lo que ha vivido. Uno llega a reconocerse como tal, a aceptarse, a perdonarse, y si hay algo que se ha equivocado, pues aceptar, me equivoqué en esto. Y en ese modo que uno puede aceptarse a sí mismo sus errores, aprende a aceptar el error de otros. Porque es así, porque somos humanos. Yo también, como no he padecido como otros, he padecido lo mío, mi poquito, no me quejo, es lo que he aceptado. Has padecido. Pero, sé de tu historia personal porque obviamente como periodista uno trata de buscar información. Has padecido también. Pero hay una realidad. Tú dices algo, tú llamas a que la gente reconozca, se perdone, reconozca, pero los verdaderos culpables de toda esta situación que hemos vivido los cubanos más de 50 años, porque hay que decirlo de esa manera, esas privaciones de libertades, como ahorita hablabas, de movimiento, de expresión, todo eso, no han querido reconocer ante el pueblo, no han rectificado ante el pueblo tampoco. Yo creo que no se puede hablar, o sea, comprendo que hay personas que tienen unas poco más responsabilidades que otras, pero creo que todos cargamos una parte de responsabilidad. Puede ser que alguien diga, no, yo no, pero todos de alguna manera tenemos algo de responsabilidad. Hay quien, no sé, la revolución no salió de la nada. No, es un campo muy complejo que habría que dejárselo a los sociólogos, a los historiadores mañana, pero la revolución es producto de una situación social que se vivía en Cuba. Después fue una revolución radical, efectivamente. Después se desvirtuó, no era lo que la gente suponía, pero aún así, aunque no fuera lo que la gente suponía al principio, una gran porción de la población cubana la aceptó, la aupó, la siguió, la bendijo, aceptó la separación familiar, aceptó no comunicarse con el otro. De un lado y de otro hubo estos dolores. Aceptó porque le llevaba a la cárcel. No. En muchos casos. No, pero no siempre fue así. Por ejemplo, yo soy católico desde niño y yo sabía lo que lo que me implicaba a mí y a otras personas decir sí, soy cristiano. Pero yo no por eso digo, pobrecito de mí, lo que pasé. Hubo otros hermanos míos que no pudieron estudiar tal cosa, más cual cosa. Y los templos estuvieron siempre ahí. Que uno podía ser visto de una manera no muy positiva, bien, pero íbamos. Yo dejaba mis juegos del sábado en la tarde, que mi mamá me llamaba, yo recuerdo siendo un niño, para ir a la catequesis. O sea, yo no puedo decir hoy día que en mi caso, que a mí me prohibieron ir a la catequesis. Eso no es cierto, no lo puedo decir en ningún lugar. ¿Que tenía riesgos? Sí. ¿Que podía ser... ¿Que era señalado también? Señalado, bien. ¿Y que era presionado psicológicamente? Sí, todo eso. Pero yo lo acepté. Yo fui. No porque yo sea mejor que nadie, sino porque creo que Dios obra también de alguna manera. Que hubo personas que fueron más presionadas que mí mismo, lo sé. Hubo personas que fueron separadas de su puesto de trabajo, lo sé, todo eso.
Pero quiero decir que son historias, nuestras historias son, sumamos una historia como nación, pero hay historias individuales. Y uno tiene que aceptar que hay una parte siempre de responsabilidad. Puede ser que uno tenga más responsabilidad que otro, pero no está bien simplemente señalar al otro. Hay que ver dentro de uno mismo a qué uno renunció, qué dejó de hacer, qué pudo haber dicho y no dijo. Pero ¿cómo se justifica a la gente que fueron metidas presas, Orlando? Y puedo entender todo eso. La gente que sencillamente por pensar distinto, sin haber hecho un atentado, sin haber hecho nada, eso no se justifica. Yo no estoy justificándolo. Y hay un culpable, tiene nombre y apellido. Yo no estoy justificándolo. Yo no apruebo ese tipo de sanciones. Lo estoy diciendo hace mucho rato. Yo no creo, la Iglesia no cree que las personas deben ser condenadas por su manera de pensar o de actuar. Eso no es nuestra consideración, ese no es nuestro criterio. Y al mismo tiempo por eso decimos e intercede para que estas personas sean puestas en libertad o sean escuchadas. Y después la gente dirá si ese es el modo de, si esa idea es la correcta o no. La Iglesia tiene una idea muy clara sobre la sociedad, sobre la importancia de la democracia, etcétera, que puede ser muy interpretada de diferentes maneras, pero sí cree en estas cosas, por lo menos en el hombre o en la persona, hombre y mujer, persona creada libre que tiene derecho a expresarse, a satisfacer sus intereses, respetando siempre los intereses ajenos. Eso es lo que la Iglesia defiende. Después, ya volviendo a la segunda parte de la pregunta, porque evidentemente no se puede tratar todo. Era sobre la publicación y los temas que tratamos. Claro, ¿hasta dónde el cardenal incide en lo que ustedes publican? ¿A qué hay nivel de censura? ¿Cómo funciona? No, él tiene una gran confianza en el equipo que tenemos en la revista. Es una persona que deja actuar a personas que han demostrado actuar con responsabilidad. Tenemos un consejo de redacción o consejo editorial, como le llaman acá. Nosotros nos reunimos cada mes para evaluar los trabajos del mes siguiente y ahí se discute, que te decía, todos los temas, que son temas muy variados, y discutimos si hay que arreglar algo, si vale la pena ser enmendado, si se publica o no se publica. Y cuando hay un tema muy sensible tal vez, de común acuerdo se dice, bueno, esto lo vamos a ver con el cardenal, porque la publicación no es una publicación independiente, es una publicación de la Iglesia. ¿Qué es lo sensible a la hora de publicar ustedes? ¿Qué puede ser sensible? Bueno, lo mismo puede ser un tema religioso, que puede ser un tema social. Pero, como te dije antes, en cuanto a temas sociales y religiosos y económicos y culturales y deportivos, hemos publicado de todo. La revista, aquí voy a aprovechar y voy a hacer el marketing. Di la página de internet de ustedes, ¿no? Porque es cierto, hay un último artículo, un editorial importantísimo, yo pienso, para tratar de entender qué está ocurriendo con la Iglesia en Cuba. La revista está disponible en www.palabranueva.net. Desde el año 2005 creo que fue que empezamos a ponerla y hay cosas de archivos anteriores que se han ido subiendo, todo puede estar ahí. Y la revista también circula en La Habana, tal vez sea interés de conocer esto, cómo se distribuye. Los sacerdotes la recogen en el Arzobispado de La Habana y la llevan a sus parroquias, a sus comunidades, a sus capillas, y ahí se distribuye. Y hay también un número que enviamos de cortesía a instituciones nacionales, a la prensa extranjera y nacional, a diplomáticos, algunas instituciones fuera del país. Esa es la manera en que distribuimos y se lee. Decía hace un rato, se lee no solo en el ámbito católico, se lee también en otros ámbitos. Fuera de la Iglesia hay otras publicaciones. Hay otra publicación en La Habana que es de los laicos, se llama Espacio Laical, es importante. Y hay otras diócesis también tienen sus publicaciones. Creo que ha sido algo muy beneficioso de la Iglesia y lo agradecen no solamente los fieles, los católicos, también lo agradece otra parte de la sociedad, estas publicaciones de la Iglesia. ¿Crees que está rota la comunicación de la Iglesia Católica Cubana dentro de la isla con la comunidad cubana en el exterior? No, yo no creo que esté rota. Al contrario, yo mismo estoy aquí en este momento porque vine a una reunión que se realiza cada año entre católicos que viven fuera de Cuba y católicos que viven en Cuba. Y esto es una reunión que se hace con el apoyo de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. O sea, somos católicos de un lado y de otro que nos reunimos, compartimos experiencias, testimonios, queremos conocernos y profundizar, y ellos están muy interesados en conocer la experiencia pastoral de la Iglesia en Cuba, la realidad eclesial en Cuba, cómo pueden ayudar, cómo pueden colaborar, cómo podemos aprender unos de otros. Yo no creo.
claro, puede haber, entre católicos ahí puede haber criterios diferentes. Claro. Por supuesto. Creo que es algo que estamos viendo en Cuba hoy día, y aquí también. O sea, puede haber católicos que apoyen a Obama y católicos que apoyen a Bush. Eso no es... Eso es democracia. Bueno, eso no es el punto. Que no tiene que ver con la Iglesia Católica. Claro, y también en la Iglesia Católica en Cuba hoy día hay... ¿Pudiera abogar la Iglesia Católica cubana ahora que está teniendo este tipo de conversaciones? Primero, de verdad, por la liberación de movimiento para todos los cubanos, la entrada y salida del país de manera libre, y luego para que muchos cubanos a los que nos está prohibido pudiéramos entrar a la Cuba que dejamos hace algunos años. ¿Pudiera hacer eso la Iglesia? ¿Pudiera el cardenal Jaime Ortega ayudar en eso? Yo creo que la Iglesia, no solamente el cardenal, porque tiende a verse al cardenal como la figura, claro, la figura pública más conocida, pero lo puede hacer y lo ha hecho. O sea, estoy seguro que no sería extraño que una persona aquí se comunicara con el cardenal o con el obispo de Holguín o con el obispo de Camagüey para que interceda porque quiero ver a mi familia, etcétera. Eso es muy frecuente, eso no es nada extraordinario. Creo que sí, que todo lo que pueda servir, todo lo que pueda ser útil en bien de la sociedad, en bien del cubano, del hombre sencillo, de la familia, eso la Iglesia lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Por las cuestiones familiares, la Iglesia ha intercedido muchas veces, y eso fue lo que motivó esta participación, esta implicación de la Iglesia en este diálogo que condujo a la liberación de prisioneros. La Iglesia intercede porque estas señoras abogaban, las damas de blanco, abogaban en definitiva por la reunificación de la familia. Es un argumento muy fuerte que la Iglesia aprecia y tiene en alta consideración. Y ha abogado en los últimos días, realmente lamentable lo que ha ocurrido en el Cobre, de estas golpizas a las que fueron sometidas algunas damas de blanco también, y la Iglesia salió y el obispo de Santiago de Cuba ha dicho con mucha fuerza: eso es abusivo, es una falta de respeto, eso hay que reconocerlo. Quiero agradecerte, Orlando, muchísimo esta conversación que hemos tenido de manera exclusiva a través de Actualidad 1020, la radio de noticias. Quisiera intercedieras, por favor, para lograr la entrevista con Monseñor Jaime Ortega y Alamino. Por favor, te pido esa ayuda y agradecerte enormemente haber estado conmigo acá en el programa en vivo. Gracias a ti y a tus oyentes por el interés en conocer esta otra parte de la realidad cubana. Y por supuesto, invita de nuevo a la página en internet para que las personas puedan entrar y conocer más acerca de tu publicación, de la publicación de la Arquidiócesis de La Habana. Bueno, no solamente, si me permite, no quisiera aprovechar exclusivamente de manera egoísta la oportunidad. Quienes estén interesados en conocer sobre la realidad de la Iglesia en Cuba, o lo que se pueda conocer a través de estos medios, pueden acceder a la página de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, que es iglesiacubana.org, la nuestra, ya dije, palabranueva.net, etcétera, y ahí podrán, en la Iglesia cubana y otras, podrán informarse sobre la Iglesia, ya sea en La Habana, ya sea en otras diócesis, y la Iglesia en su conjunto en Cuba. Al final, que la Iglesia sea la de todos los cubanos es nuestro deseo, pero bueno, hay cosas en las que podemos estar en desacuerdo, y en definitiva eso es la democracia. Yo creo que la democracia dentro y fuera de la Iglesia puede aplicar perfectamente. Gracias, Orlando, por habernos acompañado a través de Actualidad 1020, la radio de noticias. Amigo, entrevista exclusiva con Orlando Márquez Hidalgo, laico de La Habana, director de la revista Palabra Nueva y vocero de la Arquidiócesis de La Habana. Ustedes, por supuesto, pueden entrar en nuestra página en internet www.actualidad1020.net, e igualmente sus mensajes enviarlo a través de Twitter y Facebook, @Actualidad 1020, o en el mío personal, @nrubiopérez. Vamos a una pausa.